Buenas tardes, hermanos. Ya estamos listos para el estudio bíblico del día de hoy, que denominé la escalera de la fe. Digo, no lo descubrí yo, ya es obvio que mucha gente lo ha estudiado a través de los años, siglos, pero creo que es muy importante para el crecimiento nuestro. Como ya les había comentado, estoy tratando de no meterme en los estudios de GTV para no ser ahí una gente que bloquee lo que estamos viendo en GTVs, Grupo de Transformación de Vida. Vamos a necesitar, ya saben, su Biblia y una libreta de apuntes para que me siga en cada pasaje y pueda tomar anotaciones de lo que vamos a ver en esta tarde-noche ya. Bien, quiero comentarles que el video del estudio pasado todavía no está en YouTube porque he estado batallando un poco para manejar esa red social, ya que como es una cuenta que no tiene costo, creo que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedo transmitir con el celular porque se requiere más de 1000 seguidores. No puedo subir videos de más de 15 minutos. Entonces estoy trabajando en la forma de cómo subir estos videos a YouTube. Tan pronto ya estén listos en YouTube, les voy a avisar para que ustedes estén al pendiente de los videos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es la escalera de la fe que les he estado comentando que vamos a ver en esta noche. Yo les invito a que estén concentrados, dejen de lado sus ocupaciones si es posible y se vengan a su Biblia y a su libreta para empezar con esta el clase del día de hoy. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Si me puede acompañar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Síganme por favor ahí. Lo voy a leer. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegaseis a ser pacientes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de su Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Muy bien. Aquí en este pasaje de Pedro podemos ver esa escalera que les he mencionado, escalera de la fe, pero vamos a dividir este pasaje en 4 puntos principales. Apúntele bien ahí, 4 puntos principales. Número 1,
versículos 3 y 4, lo que yo separo como lo que Dios hace por nosotros. Número 2, versículos 5 al 7, lo que nosotros hacemos en respuesta al amor de Dios. ¿Sí? Número 3, las razones por las que debemos crecer en esta escalera de la fe, versículos 8 y 9. Número 4, por último, versículos 10 y 11, una exhortación a poner manos a la obra, o de otra forma, no entraremos en la presencia del Señor. Entonces, 4 puntos en los que yo divido este pasaje que acabamos de leer, que yo le denominé la escalera de la fe. Entonces, primero que nada, el punto número 1, la primera parte de esta división: ¿qué hace Dios por nosotros? Lea conmigo nuevamente los versículos 3 y 4. Si tiene a la mano una versión como la NBI, a lo mejor en sus celulares tienen diferentes versiones. Usted le puede dar ahí su celular, la versión NBI, la traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, en fin, vamos a buscar otras versiones, pero en la NBI, versículos 3 y 4, o en la traducción en lenguaje actual, que es TLA, será mucho mejor. Dice así en la TLA: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Son los versículos 3 y 4. Así que, punto número 1, lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Qué lee usted en estos 2 versículos que leímos? Versículos 3 y 4 del capítulo 1 de la 2 de Pedro. ¿Qué lee usted ahí que Dios hace por nosotros? Por favor, voltea su Biblia, léalo en silencio un minuto y revise lo que usted ve que Dios hace por nosotros. Tenía que cerciorarme de la transmisión. Muy bien. Ya leyó otra vez versículos 3 y 4. ¿Qué hace Dios por nosotros? Bueno, yo puse aquí que Dios dice, nos dio todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. Número 1. Número 2, Dios, cuando hizo a conocer a Jesucristo, nos dio todas las cosas otra vez. Número 3, ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Número 4, esto que nos dio, estas cosas que nos dio, nos hará ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo. Ahora, quiero aclarar. Cuando dice que nos dio todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere, no está hablando de cosas materiales, como algunos pueden pensar, me dio todo lo que yo quiero, pues yo quiero un carro del año y quiero una casa aquí y quiero viajar acá. No, aquí se refiere a lo que necesitamos para vivir como Él quiere. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Pues en santidad. En santidad. A eso se refiere y de eso está hablando los versículos 3 y 4 de 2 de Pedro capítulo 1. Que nos dio todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. O sea que Dios nos equipa para una vida en santidad, una vida diferente a la vida que llevan aquella gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque la gente que no cree en Dios lleva una vida desordenada, puesto que no tienen valores morales o sus valores son muy relativos,
puesto que viven en la posmodernidad de todo relativo, así que lo que para ellos puede parecer bueno, para la Biblia puede ser malo, como por decir la homosexualidad, que hoy anda muy desinhibida y se lucha por los derechos homosexuales. Para el mundo eso es algo bueno, porque es relativo, pero para la Biblia ella dice que no. El aborto, hay gente que está a favor del aborto pensando que eso es algo bueno, pero por supuesto que la Biblia dice que no podemos nosotros quitarle la vida a nadie, y una persona tiene vida desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, así que no puede ser que le llamemos bueno al aborto, porque la Biblia dice que no, que es malo, y quien está a favor de eso está a favor de la muerte, del homicidio. Así que cuando dice la Biblia que nos dio todo lo que necesitábamos para que vivamos como Él quiere, no se refiere a las cosas de este mundo, sino a las cosas espirituales que Él nos provee para ser más como Jesús y menos como la corriente de este mundo. Por ejemplo, tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto dividido en 9 cualidades. Un fruto, Espíritu Santo, 9 cualidades, que ustedes la saben. ¿Alguien la puede decir? Bueno, no los oigo, pero ustedes la saben. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando llevamos el fruto del Espíritu, hacemos morir la carne y le damos fuerza a la vida en el Espíritu. ¿Con qué propósito? Para llegar a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina, es decir, ser como Jesús. Es decir, andar en el Espíritu no es ser una persona religiosa que se da golpes de pecho, que trae falda larga y gente muy cerrada. No. Andar en el Espíritu es ser gobernado por el fruto del Espíritu Santo, que ya lo dije, es amor, gozo, paz. Es ser dominado por esas cualidades del fruto y no por las obras de la carne, que también están en Gálatas capítulo 5. Entonces, cuando somos dominados por el fruto del Espíritu en sus 9 cualidades, andamos en el Espíritu. ¿Para qué? Para ser como Dios. Ahora, quiero aclarar que Pedro no dice que ser como Dios es compartir la esencia de Dios. Eso es muy importante. No podemos compartir la esencia de Dios, sino la naturaleza de Dios. La esencia de Dios, su poder y atributos no se pueden compartir porque Él solo es Dios, pero su naturaleza sí se puede compartir. La diferencia entre esencia de Dios y naturaleza de Dios, tengo que aclararla para que no haya alguien que después diga que estamos diciendo que seremos como dioses. Compartir la esencia de Dios equivaldría a poseer los atributos trascendentes que hacen de Dios el ser absoluto y necesario, totalmente diferente a cualquier otro ser. Es decir, la esencia de Dios son todos sus atributos que lo hacen diferente a cualquier criatura, como la infinitud o la perfección absoluta, la eternidad, la inmensidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisapiencia, es decir, atributos que nadie más puede compartir, solo Dios. En cambio, esa es la esencia. En cambio, compartir la naturaleza significa poseer la vida de Dios como fuente, no de atributos que Él tiene que son incomunicables, sino de su conducta imitable. ¿Me estoy explicando? Ser como Dios, aquí donde dice Pedro, no quiere decir que Dios nos va a transmitir sus atributos que son incomunicables, como perfección, omnipresencia, omnipotencia. No, se refiere a que compartimos la naturaleza de Dios que nos mueve a imitar a Dios. O sea, su conducta imitable, su modo de pensar, su modo de amar y su modo de obrar.
Eso es compartir la naturaleza de Dios. Es precisamente después de mencionar el amor compasivo de Dios, cuando dice Pablo en Efesios 5:1, por lo tanto, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos proveyó de todo lo necesario para vivir como Él quiere que vivamos, para llegar a ser como Dios en Jesucristo, está hablando de todos los dones espirituales, el fruto del Espíritu, para que seamos imitadores de su naturaleza, no que tengamos la esencia de Dios. ¿Sí quedó claro? Para que no se presten interpretaciones, la esencia de Dios no se puede transmitir, o no podemos buscar la esencia de Dios, omnipresencia, omnipotencia. Por eso, si usted le atribuye a una persona, a una imagen, a un objeto, un atributo de Dios como omnipresencia, omnisapiencia, omnipotencia, es elevarlo al nivel de Dios, y eso no se puede. Solo Dios está en ese nivel. Sus atributos no se pueden poner en una persona. ¿Sí? No podemos. Ya expliqué la semana pasada, este martes pasado, que no podemos. Pero podemos imitar su naturaleza. Cómo piensa, cómo obra, cómo se conduce su conducta. Porque así dice Efesios 5:1 el apóstol Pablo: por tanto, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Así que la primera cosa que yo veo en este pasaje es lo que Dios hace por mí. Me provee todos los dones espirituales para que yo pueda ser como Él. La segunda cosa que yo veo aquí es lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta del amor de Dios. Versículos 5, 6 y 7. Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en respuesta del amor de Dios. Versículos 5 al 7. Es lo que yo llamo la escalera de la fe. Ahora bien, lo que debemos hacer para ir edificando nuestra casa espiritual sobre la fe con la que nos hemos apropiado las preciosas y grandísimas promesas que Pedro ha mencionado al comienzo del capítulo 4, es esa escalera. Este esfuerzo de nuestra parte por ser parte del versículo 5 que dice: y por esto mismo pongan toda diligencia, es decir, literalmente todo empeño. Versículo 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por tanto, poner toda diligencia, es decir, todo empeño. Entonces, si usted lee ahí, dice que pongamos toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño en estas cosas, y luego comienza la lista. Lo primero que notamos en estos versículos es que solo cuando compartimos la naturaleza divina de Dios, nos es posible poder poner todo el empeño e insistencia, esfuerzo y vigor personal en la adquisición de las virtudes que configuran el carácter cristiano. De entrada, en el cristiano cualquiera que sea, existe ya la fe. ¿Por qué? Porque para ser cristiano debimos de haber creído en Jesucristo. Así que de entrada existe ya la fe. No como un acto pasado donde Cristo nos salvó, sino como una actitud que perdura. Creemos en Dios, en Jesucristo. Entonces, esta escalera de la fe empieza con una base, que es la fe. Ese es el piso. Ese es donde comenzamos a subir. Ya eres salvo, ya tienes a Jesús, ya eres cristiano, tienes aquí la base, que es la fe. Sigue el primer escalón, y luego el segundo, y luego el tercero, y seguimos subiendo. Pero ya tienes la base, que es la fe. Y Pedro dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ustedes también pongan toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Así que la primera cosa que yo veo
El primer escalón en esta escalera es la virtud. Arrancamos con el piso donde empezamos a ir la escalera y Pedro dice, a esa fe que ya tienen, añádanle virtud como una base firme. Ahora, la virtud significa poder moral, o si lo prefieren, energía moral. O sea, indica una actividad, un vigor del alma. La virtud es el poder del alma, de las emociones, de las decisiones. Procurad, dice Pedro, que vuestra fe sea una fe viva, que sea una fe activa, que sea una fe vigorosa, que sea una fe viril, una fe enérgica. Y dice, añádale virtud a esa fe. Otro pasaje donde se menciona el mismo vocablo para virtud es cuando la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre oye de Jesús y va a buscarlo y se arrastra por medio de la multitud porque ella piensa en su mente, si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Hasta hay un canto muy bonito, ¿verdad?, que cantó Madai hace un tiempo. Y dice que la mujer se arrastró entre la multitud, que por cierto eran puros hombres, no debía tocarlo porque era inmunda, tenía flujo de sangre, pero no le importó, se arrastra, llega y toca el borde del manto de Jesús y dice la Biblia que salió poder. Y Jesús voltea para ver quién le había tocado y quién me tocó y le dicen, oye, pues todo uno te aprieta, como quién te tocó. No, es que de mí salió poder. Cuando dice poder, utiliza el mismo vocablo griego que es dunamis, que significa poder, virtud. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita, de la explosión, que explota, perdón. Entonces, la virtud es un poder, es una fuerza, es una explosión en nuestra alma de poder para alcanzar las cuestiones morales, bíblicas morales, ¿verdad? Entonces, a nuestra fe hay que añadirle poder. ¿Poder para qué? Para resistir el día de la prueba, la tentación, para permanecer fieles, para creer en Jesucristo, poder para caminar en medio de las luchas, poder para predicar el evangelio, poder, para todo eso es el poder que necesitamos añadirle a nuestra fe. Añádale dinamita a su fe, dice el apóstol Pedro. Y luego dice la segunda cosa, el segundo escalón, tenemos el piso que es la fe, primer escalón que es la virtud, y luego añádale a vuestra virtud, dice, a la virtud, conocimiento. El conocimiento aquí es una mayor comprensión de las verdades de la fe, de la naturaleza misma que compartimos con Dios. Es decir, no estar ociosos y solo quedarnos con la fe. Porque mucha gente viene al conocimiento de Jesús, recibe a Jesús en su corazón, se hace parte de una iglesia porque tiene fe o porque sus padres lo inculcaron en esa iglesia y él sabe en su mente que es lo correcto creer en Jesús, pero no le interesa avanzar, no le interesa un discipulado, no le interesa un estudio bíblico, no le interesa un ministerio, no le interesa conocer más de Dios porque él tiene fe y ya es salvo. Y como ya es salvo, pues aquí estoy cómodo, me echo para atrás y aquí estoy cómodo, no me interesa crecer más. Pero Pedro dice, tienen fe, añádanle dinamita a esa fe y luego añádanle conocimiento a esa fe. Es decir, una vez que somos salvos, debemos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y tenemos que recordar lo que dice el profeta Oseas, en capítulo 4, versículo 6, que básicamente es, mi pueblo fue destruido o pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy, 2020, 26 de marzo de 2020, el mes más hermoso, aunque nadie me haya festejado mi cumpleaños, cuántos hermanos no se conforman solo con ser salvos y no les interesa aprender más del Señor? Ya soy salvo, ya, que el mundo ruede. Conocimiento viene del griego gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, que significa ciencia o conocimiento, obvio, del Señor y su palabra. En una ocasión leí
La energía moral ha de juntarse con la ciencia práctica que hace conocer el bien que tenemos que hacer y el mal que debemos evitar. Es decir, el conocimiento nos va a dar el poder de entender el mal que debemos evitar y el bien que tenemos que hacer. A veces la santidad la hemos medido por aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, vienes a la iglesia, en los 80s te decían, no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes ir al cine. Yo no creo que la santidad se mida en lo que tienes que dejar de hacer, sino en lo que tienes que hacer. Es decir, yo tengo que predicar, yo tengo que amar, yo tengo que perdonar, yo tengo que... ¿Me explico? Entonces, el conocimiento me ayuda a entender lo que yo tengo que ir a hacer. Pero si no me importa conocer más de Dios, simple y sencillamente voy a ser un cristiano de banca, gordo, y de ahí no voy a pasar. Luego el apóstol Pedro dice en el versículo 6, al conocimiento hay que añadirle, hermanos, dominio propio. Apúntele bien, porque eso es muy importante. Dominio propio. También puede traducirse como templanza. La ciencia o el conocimiento va unido a la templanza, por medio de la cual el hombre se domina a sí mismo y a sus pasiones. La templanza o el dominio propio es necesaria para que la ciencia o el conocimiento no sean turbados por las pasiones o los excesos. Hay mucha gente muy inteligente, con mucho conocimiento del Señor, pero que viene una falla en su vida y dice Proverbios que una mosca echa a perder todo el perfume del perfumista. Así que recordamos la afirmación que hace Pablo a su hijo espiritual Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice, porque 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Fíjese algo interesante en esto. Tenemos la tendencia nosotros de decir que una persona explosiva, iracunda, tiene un carácter fuerte, pero no es así. Más bien, tiene un carácter débil, pues no se puede controlar a sí misma. Una persona con carácter fuerte tiene dominio propio. Una persona con carácter débil no tiene dominio propio y es explosiva, inmadura, necia, infantil, insolente, impertinente, sentida. Es una persona con carácter débil. Alguien con carácter fuerte sabe controlarse a sí mismo, o a sí misma, perdón. Entonces dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:6 que al conocimiento añadamos templanza o dominio propio, es decir, control de nuestras emociones, de nuestros cuerpos, de nuestros deseos emocionales, carnales y de todo tipo, ¿verdad? El tercer escalón, es primero la fe es la base, virtud, conocimiento, dominio propio. Viene el siguiente escalón, la paciencia. Dice el versículo 6, al dominio propio, paciencia. Es el número 4. La paciencia implica, cuando habla de paciencia, este versículo tiene implicaciones de circunstancias adversas, esperando la salvación de Dios de una manera voluntaria, y no por ser que nos guste autoflagelarnos. La paciencia quiere decir tener fortaleza en medio de las pruebas. Hay en la Biblia muchas exhortaciones al cristiano a fin de que el creyente pueda soportar sin murmuraciones aquellas pruebas que vienen a veces de parte del Señor, así como las oposiciones del mundo, así como las injusticias, así como las provocaciones que puedan caer sobre él,
por causa del nombre de Cristo. En muchas partes de la Biblia nos habla que el cristiano debe aprender a soportar. Por eso Jesús dijo que tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos. Paciencia. Esta paciencia de los santos debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios, que es llamado, por cierto, en Romanos 15:5, el Dios de la paciencia, quien ciertamente ha mostrado mucha paciencia para este mundo lleno de pecado, porque este mundo está de mal en peor y Dios ha sido paciente con este mundo. También en el mundo antiguo, Dios reveló su paciencia dejando un largo espacio de tiempo para el arrepentimiento en la época de Noé. ¿Se acuerdan cuando Noé construyó el arca? Dios dio mucho tiempo para que la gente se arrepintiera. Y se insiste que la paciencia de Dios es para salvación. Dice que Dios, dice Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, que no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Por cuanto el creyente tiene que manifestar el Espíritu de Cristo, es llamado a ejercitar la paciencia de Cristo. Y esa paciencia debe durar hasta la segunda venida del Señor. Es decir, debemos ser pacientes aún hasta que Cristo venga, con todas las implicaciones que esto supone que hay. Luego dice el apóstol Pedro, a la paciencia hay que añadirle piedad. Número 5 en el escalón. Tenemos la base, que es la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, y luego dice piedad. Número 5, piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es un afecto y respeto, un amor, una devoción, una sujeción a Dios y al prójimo. Cuando dice la palabra misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, en Oseas 6:6, misericordia es el término traducido en otros pasajes para piedad. El Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo ser, un lugar de amor, y no ser una religión formalista que cumpla mecánicamente los sacrificios ordenados por la ley. Es decir, Dios no quería que el judío se convirtiera en una religión mecánica que solamente cumplía con toda la liturgia que le ordenaba la ley de Moisés, sino quería que fuera una religión de corazón, de amor, de misericordia. Y por cierto, Wesley dijo, no tengo miedo. Wesley, el fundador de la iglesia metodista, hace años, hace siglos, dijo, yo no tengo miedo de que la iglesia metodista desaparezca, tengo miedo de que se convierta en una religión mecánica, solamente basada en liturgias y no en el amor. Pablo, que usa en varias ocasiones este término, escribe a Timoteo y le dice, ejercítate en la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. La sana doctrina es conforme a la piedad, o sea, al amor, por cuanto ambas cosas son inseparables. Inseparables. La piedad es nuestra principal fuente de ganancia aquí abajo, y debemos buscarla intensamente para vivir verdaderamente en toda piedad, como dice 2 Timoteo. Ahora, la marca de la apostasía es la de tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Es decir, el apóstata, el falso profeta, el anticristo tendrán apariencia de piedad, pero en su práctica van a negar, o sea, no tendrán ninguna gota de amor. Van a simular tener amor, pero no lo tendrán. Así debemos dar a Dios un culto que le sea agradable con piedad, con temor y reverencia. El hombre piadoso del que hablan los salmos es objeto de la bendición y protección del Señor. Los judíos y judíos prosélitos piadosos
acogieron fieles la predicación del Evangelio. Tanto en nuestros días como entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La piedad se ejerce también en el seno de la familia, es decir, en tu amor hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Viene a ser la piedad filial, particularmente grata a Dios, por cuanto si uno no cuida de los suyos y principalmente de los de su familia, la Biblia dice que ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Entonces la piedad debe ejercitarse primeramente en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en donde nos movamos, ser hombres, mujeres piadosas que aman a Dios y al prójimo. Número 6, la escalera de la fe sigue el afecto fraternal. Versículo 7, en el 2 de Pedro 1, versículo 7 dice: a la piedad añadir afecto fraternal. Hay nada más, nos quedan nada más 2 escalones para terminar esta escalera. Estos últimos 2 escalones son cualidades cristianas para llegar a la cima. Es decir, empezamos, la fe es la base, empezamos con la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, sigue el afecto fraternal y luego el siguiente escalón son la cúspide, la culminación de esta gran escalera de la fe. Este escalón es muy necesario porque no siempre, en la realidad, no siempre se da el afecto fraternal en las relaciones humanas. Hay gente que nos agrada, hay gente que no nos agrada. Entonces el afecto fraternal, Pedro lo pide como parte del requisito de nuestra fe, porque sabe bien que no es tan fácil que se dé ese afecto con todas las personas. Ya sea en la familia sanguínea, o en la familia de la fe, o con los de afuera, se tienen problemas con algunos que, en vez de demostrar afecto fraternal, son totalmente indiferentes. Hay gente que se dice cristiana, pero que es indiferente. Indiferente al dolor ajeno, o incluso tiene rasgos de odio o de rencor o de amargura contra tu propia familia. De ahí que el amor fraternal tiene que ser parte, fomente decisiones tan nobles entre nosotros como el cariño, el respeto, la humildad, la confianza, la estima, la lealtad, la compasión, entre otros. Como ejemplo, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía mucho afecto fraternal. Tanto que cuando comenzó la iglesia, con la predicación del apóstol Pedro, todos los que habían creído estaban juntos, dice Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante, que los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y veían que nadie tuviera falta de ningún bien. Y si a alguien le faltaba algo, entre todos se cooperaban para ayudar a esa persona. Incluso compartían sus bienes para que todos estuvieran bien. Entonces, esa es una muestra de afecto fraternal. Por ejemplo, las personas se cuidan y en caso de peligro se protegen y auxilian sin importar el riesgo que esto pueda implicar. Es el afecto fraternal que Dios espera de todos y cada uno de los cristianos que hemos sido llamados a esta escalera de la fe. Es decir, tenemos nuestra fe, tenemos la dinamita, la virtud, el conocimiento, tenemos la paciencia, la piedad, pero hay que añadirle afecto fraternal. Y en la cúspide dice, en el afecto fraternal, añadirle amor. En este pasaje se usa el vocablo griego ágape, que está vinculado con el amor de Dios incondicional. Esa es la meta, esta es la cima de la escalera. Tener un amor incondicional para todos. Primero para Dios y luego para el resto, para el prójimo, como se llame el prójimo. Agustín de Hipona dijo: ama a Dios y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Por eso decía, ama y haz lo que quieras. Porque si realmente amas, todo lo que hagas será amor. Entonces, el amor es la cúspide de esa escalera. El apóstol Pablo, por favor acompáñenme en su Biblia a 1 Corintios 13. Yo sé que se lo sabe de memoria, pero requiero que me acompañe. 1 Corintios capítulo 13. Pablo nos da una definición de lo que sería el amor ágape, el amor incondicional, el amor que Dios espera de nosotros. Así como yo amo a mi esposa me ama a mí. Busquemos ese amor ágape de 1 Corintios 13. Dice así, lo voy a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjese, esa es la meta para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que lea una vez más este pasaje. Y hace unas semanas les decía por ahí en un devocional que hiciera conmigo este ejercicio. Vamos a volver a leer el pasaje, 1 Corintios 13, pero donde vea la palabra amor, ponga su nombre. Desde el versículo donde dice el amor es sufrido, quite la palabra amor y ponga el nombre que usted quiera, David o Diana o Patty o Miriam o Luis o Horacio, que usted quiera poner ahí ese nombre, póngalo. Y debería decir así, si pongo mi nombre, usted ponga el suyo, va a decir David es sufrido, es benigno, David no tiene envidia, David no es jactancioso, David no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. David, o quien esté leyendo, Silem, o Dulce, quien sea, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. David nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque esa es la meta con esta escalera de la fe, llegar a amar. Porque si amamos, entonces todos nuestros frutos serán frutos de amor. Ya para cerrar el estudio, te falta un poquito, perdón, pero las razones por las que debemos creer en esta escalera de la fe, crecer en la escalera de la fe, están en los versículos 8 y 9. Es decir, usted no puede decir, pues está chido, pero no lo voy a hacer, así le sigo. No, hay razones para crecer en esta escalera de la fe. El conocer a Jesús trae una repercusión en tu forma de vida, de tal manera que no eres el mismo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el conocer a Cristo debe traer un cambio en nuestra vida. Aplicar esta escalera de la fe en nuestras vidas es ir creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de lo que Dios espera de nosotros. Esta es la consecuencia necesaria de añadir una gracia a otra, pues cuando todas estas gracias están en el corazón, se mejoran, se fortalecen la una a la otra, y donde quiera que la gracia abunde, allí habrá abundancia de buenas obras. Entonces tenemos que añadir, dice el versículo 8,
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que aplicarnos a esto, porque no nos va a dejar estar ociosos. Aplicar escalera de la fe a nuestra vida para no estar ociosos, sino que iremos cada vez abundando más en buenas obras. Versículo 8 y 9 de 2 de Pedro 1 dice: apliquen esta escalera de la fe a su vida. No es opción, apliquen a su vida para que no estén ociosos y sin fruto. El versículo 9, 2 de Pedro 1:9, viene un aspecto negativo. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estos pecados son los cometidos antes de convertirnos a Cristo. El pensamiento de Pedro aquí es el siguiente: el que carece de las cualidades enumeradas en los versículos 5 al 7, fe, virtud, conocimiento, el que carece de esta escalera de la fe, dice, tiene una miopía que es prácticamente una persona ciega. No ve hacia adelante, con lo que su conocimiento de Cristo es un fatal espejismo. Ni ve hacia atrás, porque si viera hacia atrás, recordaría el momento en que fueron perdonados sus pecados. También recordaría la necesidad de ser cada vez más como Jesús y menos como nosotros, y que esa es la naturaleza divina en la que tenemos que andar. Es decir, el versículo 8 dice: no estén ociosos, pongan en práctica esta escalera de la fe. El versículo 9 dice: porque si no la ponen, son ciegos que no ven hacia adelante su futuro en Cristo, y son tan soberbios que no ven su pasado de todo lo que Dios les ha perdonado. Entonces tenemos que poner en práctica esta escalera de la fe. Tenemos que crecer en esta escalera de la fe. Pedro es muy claro. Dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado todo lo que Dios le ha perdonado. Ahora, el versículo 10 y 11 nos pone una exhortación de la cual tenemos que tener cuidado. Versículos 10 y 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjese lo que dice aquí, muy interesante. Pedro termina la sección de la escalera de la fe, versículos 10 y 11, con una exhortación a seguir en la escalera, y añade otros dos motivos para ser diligentes en lo que acaba de inculcar a sus lectores. Fíjese, añade dos motivos para ser diligentes, perseverantes, constantes, esforzados en esta escalera de la fe. Dos motivos. El primero, nos invita a ser diligentes, esto es, atentos y asiduos a la salvación que nos ha sido dada por medio de Dios, a través de la gracia, a través de la fe. Es decir, Dios nos salvó por su gracia mediante la fe, y nos pide que estemos atentos a eso, ya que no hemos hecho nada, escúcheme bien, no hemos hecho nada para merecer esta salvación. Es totalmente inmerecida. Dios predestinó, sí hermano, Dios predestinó a todo el mundo a ser salvo, y no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse. Dios predestinó a todo el mundo en todo tiempo y lugar a que sea salvo, y no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse. Sin embargo, aunque todos hemos sido predestinados para ser salvos, solo los que se arrepienten delante de Dios, confiesan sus pecados,
su necesidad de ser salvos a través única y exclusivamente de Jesucristo, y se hagan sus discípulos creciendo en la fe, serán salvos. Es decir, sí, Dios predestinó a todo el mundo, pero cada quien decide si quiere o no quiere recibir esta salvación tan grande. La exhortación aquí es ser diligentes con esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos ser diligentes? Usted puede decir, bueno, ¿cómo puedo ser diligente? Poniendo en práctica la escalera de la fe. La segunda cosa es que Pedro nos dice que si hacemos estas cosas, no perderemos nuestra salvación. Ahora bien, aquí parece haber una contradicción, pero no la hay. Si bien es cierto que somos salvos por gracia, también es cierto que debemos dar frutos para evidenciar que permanecemos en la gracia. Y no es que esos frutos, por favor hermanos, no es que esos frutos nos ayuden a salvarnos, no, pues ya somos salvos. Pero esos frutos nos dan evidencia de que permanecemos en conexión, es decir, en relación con Dios. ¿Cómo puede alguien decir que es salvo si no mantiene una conexión con Dios? Hay una frase muy mentirosa que dice, una vez salvo, siempre salvo. No es cierto. Es peligroso. La salvación la podemos perder. Ahora, no es un juego de que hoy peco y la perdí, mañana me arrepiento y la gano, y hoy peco y la perdí. No, la salvación no la ganamos, ni tampoco la perdemos por un pecado. No. No se pierde de un día para otro, no. No es un juego. Pero sí podemos perder la salvación cuando somos indiferentes, cuando no queremos crecer en el conocimiento de la gracia, cuando pecamos deliberadamente sabiendo que vamos a pecar y lo hacemos, y permanecemos en el pecado por mucho tiempo, con nuestra actitud estamos diciendo, no quiero nada contigo, Dios. Ahí perdemos salvación, no de un día para otro, pero es un proceso. Por último, Pedro llama al cielo el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto me recuerda a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde dice, Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pedro dice que el que practica estas cosas tendrá una amplia entrada en las moradas celestiales, en la presencia de Dios. Solo resta observar que este es el único sitio del Nuevo Testamento en que se encuentra la expresión reino eterno. El reino de Dios, pero este dice reino eterno. También la expresión Señor y Salvador solo la utiliza Pedro. Tan familiar para nosotros, pero que solamente está exclusiva de las cartas de Pedro. Así que ánimo hermanos, terminamos aquí. Casi una hora. A seguir creciendo en la escalera de la fe. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que esto sea una bendición en sus vidas. No se queden nada más en la fe. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque haciendo estas cosas, nuestra nación no es sin fruto, sino que podrán entrar grande y ampliamente a la casa del Señor. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana, culto dominical, aquí en Facebook. El reino los espera, los extraño. Un abrazo a todos. Domingo, 11 de la mañana.